Nosotros, ¿vale? Es una hora más en la península. Por eso estamos tan felices, ¿no? Pues vivimos con una hora menos. Bueno, y recuerden que si quieren hacernos llegar cualquier pregunta para los panelistas, pues pueden hacerlo a través de YouTube o de nuestras redes sociales, ¿no? Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos de todo, ¿no? Bueno, lo mismo les decimos a ustedes que están aquí, pero, mira, se quedó con la gana. Bueno, lo mismo les decimos a ustedes que están aquí, ¿no? Entre las sillas hay unas fichitas y hay algunos lápices. Cualquier pregunta o comentario que ustedes nos quieran hacer, pues nos los pueden hacer llegar durante la charla, escritos en esas fichas a mí o a esta joven, ¿no? Julia Rivero, ¿no? Nuestra ayudante, que, bueno, nosotros nos encargaremos de hacerla llegar al escenario. Tampoco les prometemos que se formule la pregunta, pero entregarla la entregamos, ¿no? Bueno, y me gustaría hoy, que ayer se me olvidó, darle un saludo a estas personas que están aquí, ¿no? Los mejores amigos del hombre, ¿no? Los libreros, ¿no? Los compañeros de las librerías Leer, El Estudiante y Arcoíris, que en estos días nos están acompañando y trayéndonos los libros de los autores que van a hablar en estos días, ¿no? Bueno, bien, el primer acto de hoy es de los que me gustan, ¿no? Porque creo que va a dar para un buen debate y es que verán, cuando se habla de novela negra o de novela policíaca, hay una cierta tendencia a pensar que todas estas novelas son iguales, ¿no? Que es un estereotipo que se repite una y otra vez, ¿no? Pero cada año hay novelistas que se esfuerzan en demostrarnos que esto no es así, ¿no? Que se pueden dar cosas nuevas, cosas diferentes y originales. Y hoy tenemos a dos autoras y un autor de La cosecha negra reciente que son un claro ejemplo de esto, ¿no? Teresa Cardona acaba de publicar Los dos lados, ¿no? Una novela procedimental que al mismo tiempo traza la peripecia de una revista bastante siniestro, ¿no? Cortado al estilo de Tom Ripley de Patricia Highsmith, en mi opinión, ¿no? César Sánchez con Maldito Pego Pulgoso, yo pronuncio bien la R, es que la novela se titula así, ¿no? Maldito Pego Pulgoso, pues se marca un juego maravilloso, ¿no? Homenajeando a los clásicos, pero construyendo una novela de exacta geometría, ¿no? Y CJ Nieto, ¿no? Carmen Nieto para los amigos, pues plantea un juego literario y lingüístico que evoca la literatura potencial en una novela muy breve que se titula Nueve corto, ¿no? Estas tres novelas, en suma, pues estos tres autores, estas dos autoras y este autor están empeñados en demostrar que aquello de que aún hay caminos por explorar, aquello que decía Augusto Monterroso de que en literatura no hay nada escrito, ¿no? Entonces, bueno, ellas y él van a charlar a continuación, moderados por nuestro periodista de cabecera, ¿no? El gran Eduardo García Rojas, ¿no? El único crítico en este país al que les puedes dar la espalda, ¿no? Te puedes fiar de él, ¿no? Por favor, reciban ya con un aplauso a Eduardo García Rojas, CJ Nieto, César Sánchez y Teresa Cardona. Bueno, muchas gracias, Alexis, por lo de tercera. Y al único que le puede dar uno la espalda. Bueno, pero como siempre, Alexis exagera. Primero, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y ya voy a meternos ya de lleno en el tajo. La primera pregunta que le voy a formular es, me gustaría conocer cuál fue su cuál fue su acercamiento al género y qué fue lo que les atrajo de la novela policial, novela negra y criminal, como decía el maestro Paco Camaroso. ¿Qué fue lo que les atrajo en la novela policial? Bueno, lo mío, yo me lancé a un dilema ético. O sea, a mí lo que me apasionaba era el presentar un caso que al lector le gustase, evidentemente, pero que le hiciese reflexionar al final y que tuviese, que aunque dentro de 3 meses no se acuerde quién era el asesino, pensase y reflexionase sobre temas que a lo mejor antes había tenido muy claros. Fue sobre todo meter una duda en la cabeza del lector, intentar que el lector tuviese dudas sobre él mismo y se preguntase si efectivamente los principios que tenemos y que siempre decimos que son inamovibles y en los que creemos, si esos principios siempre, si yo soy el afectado, se mantienen. O sea, yo entré un poco por eso, un conflicto ético.
Bueno, yo mi entrada, digamos, o mi conexión con la novela negra es pura nostalgia. O sea, probablemente es la novela con la que aprendí a leer desde un punto de vista amplio. Pero ya a mí me enseñó a leer a Agatha Christie, probablemente. O sea, es el primer autora que recuerdo que exploré muchísimo y bueno, luego me he ido desvinculando de la novela negra, ya no leo tanta novela negra, pero claro, todo eso lo tenía ahí y es como, al final es como una especie de homenaje, es como de regresar a casa, un poco, a esa casa del primer lector o de mis primeras lecturas que me dejaron pues un montón de recuerdos, de mi manera de enfrentarme a la lectura. Está moldeada por esas primeras lecturas que fundamentalmente fueron novela negra. Bueno, ya te digo, no solo las novelas de resolución de un enigma, sino... Bueno, para mí todo está mezclado, ¿no? O sea, como Poe, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, y luego ya pues Dashiell Hammett y tal, pero para mí es todo como un continuo. O sea, tuve como esas primeras experiencias de lector. ¿Y Carmen? Pues yo también había leído novela negra de jovencita. La novela negra que yo había leído pues era sobre todo Muñoz Molina, Beltenebros, Invierno en Lisboa. Después dejé esas lecturas y ya empecé con otras. Y cuando me propuse escribir esta novela en concreto, sí que es verdad que quizás el primer pensamiento fue la forma, ¿no? Escribir una novela que tuviera esa restricción, ¿no? Y también quizás surgió a la misma vez, ¿no? La idea de siempre hay una inspiración, ¿no? Un revólver de 9 balas y las frases tuvieran 9 palabras por frase. Claro, eso a donde te llevaba era una novela negra, la podías escribir a lo mejor desde una novela histórica, pero hubiera sido más raro todavía. Eso te llevaba a una novela negra. Claro, la historia que yo quería contar también era una historia en la que la moral de los personajes estaba en cuestión y era una novela en la que, a diferencia de las novelas policíacas, en la novela negra, yo siempre pienso que en la novela negra al final todo queda desordenado, ¿no? En la novela policíaca queda más ordenadito. Y porque se resuelve, se encuentra al criminal y ya después, bueno, se sabe... En cada novela hacen cosas distintas, ¿no? Pero en la novela negra sí que es verdad que es la ausencia de ese orden, ¿no? Y la historia que yo quería contar, la quería contar que quedara así, que quedara desordenada, en ese sentido, ¿no? La resolución que quedara en el aire, que no hubiera castigo para los malos, eso me llevó a una novela negra, ¿no? Después sí que es verdad que la novela negra, para los que creen en el canon, tiene un canon muy definido y ya yo me compliqué mucho la vida con la estructura de la novela. El canon me ayudaba a agarrarme a eso y poder avanzar con la escritura. Hay una cosa que me llama también mucho la atención, que son los títulos. La tuya es Los dos lados, la tuya es Maldito Pego Pulgoso y la tuya Nueve Corto, que tienen intención. No sé yo tanto de la tuya, César, lo de Maldito Pego Pulgoso, pero en la de Los dos lados de Teresa y en la tuya Nueve Corto sí tiene sentido con la historia que están contando. Me gustaría que hablaran de los títulos, porque estos títulos y no otros. Hombre, yo el título de Los dos lados lo tuve bastante claro releyendo la novela, porque quería darle un título que no fuese demasiado largo y pensé que una frase corta, que digamos que aunaba todo lo que yo intentaba decir en esa novela, de hay que mirar siempre las cosas por los dos lados, juzgamos demasiado pronto y demasiado rápido, me pareció que era adecuado. Después tuve la inmensa suerte que Siruela encontró una portada maravillosa que le dio mi novela pasa en San Lorenzo del Escorial, y entonces el monasterio, que siempre está presente en la novela, siempre es un pueblo que siempre tiene presente el monasterio, y se les ocurrió una imagen del monasterio dándole la vuelta, y bueno, pues fue un poco a mí me fascinó, creo que lo hicieron muy bien, fue una muy buena elección y que plasmaba muy bien lo que era el libro. Bueno, al principio el título era otro, el de la novela, pero
por cuestiones prácticas, lo cambiamos a Maldito Pego Pulgoso porque es mucho más directo, quiero decir, hace referencia a algo que todos conocemos, bueno, no todos a lo mejor, ya con cierta edad a lo mejor, pero sí, fue una cuestión más... El primer título que tenía era un título preliminar, pero un poco oscuro, entonces, digamos en la superficie, en el objeto, decidí darle un aspecto más colorista, o sea, que no quedara tan oscuro. También para establecer contraste, porque yo creo que en la novela también hay un poco como esto de humor-drama continuamente, o sea, es como, no sé si reír o llorar, entonces, como para establecer ahí como un contraste un poco kitsch en la portada ahí de colorín y con un título que remita pues a una serie de televisión, un título más común, así, en ese sentido. Y esa es la historia del título. En este caso, el título fue el punto de partida, el punto del origen de la novela, ¿no? Es una munición y es un arma que suele ser típica en las novelas negras, ¿no? Y que el que conoce el género pues le es familiar. Y realmente el arma no aparece en la novela, sino se hace referencia a un arma que existió. Pero es lo que le da las 9 palabras por frase, que en realidad es la novela que se dispara contra el lector con esa munición, que son las palabras, que es lo que nosotros usamos. También le quería preguntar, tanto la novela de Teresa como la tuya, César, como la tuya, Carmen, son leídas, me resultaron, sobre todo en el estilo, bastante interesante. La tuya está contada en 2 tiempos, finales de los 80 y en el 2016. 2016, sí. 2016, la tuya, César, yo creo que es un juego de cajas chinas y la tuya es obviamente un ejercicio literario, pero la pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto les condicionó el estilo a la hora de intentar contar las historias que cada uno cuenta en sus respectivos libros? Hombre, a pesar de que de esta novela siempre hablamos de la estructura, porque es lo que llama la atención, yo pienso que la novela es argumento, ¿no? Y el argumento tiene que estar por encima de todo. Si tú no eres capaz de contar una historia con principio, nudo y desenlace, olvídate de la estructura y olvídate de todo lo demás, pero debajo debe llevar una estructura, ¿no? Entonces, yo eso lo tuve claro, lo de las 9 palabras por frase, y después una de las cosas que también tuve claro prácticamente desde el principio era que tenía que ser una novela corta, porque yo pensaba que eso iba a ser muy monótono, que después al final no lo fue, ¿no? Y yo decía, eso no se va a aguantar más tiempo. Entonces, era lo mínimo que se sirve como novela, 30.000 palabras. Y entonces ya lo cerré a 9 capítulos y me sobraban 27 palabras, que son las 3 frases de la entradilla de la novela, que ahí quise poner la clave, ¿no? Como el código para descifrar de qué va esta novela. A mí me condicionó, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir la primera prueba que hice, a mí me sonaba como todo muy igual y eso me obligó a buscar una solución, y la solución era los 3 narradores, ¿no? Cuando cambias la voz, la novela cambia, ¿no? Porque también no vas a abusar del lector, ¿no? Tú puedes complicarte la vida, pero no se la compliques al lector. Entonces, a mí la estructura, una de las cosas que provocó fue que aparecieran los 3 narradores, las 3 voces diferentes. Y después, claro, tienes que ser mucho más fino con el lenguaje. Yo de broma siempre decía, no pueden ser churrofrases, tienen que ser frases bien construidas. Te obliga a mejorar. Yo creo que te obliga a buscar la palabra exacta, a buscar el tiempo correcto, porque claro, tú tienes pocos recursos para contar esa historia, ¿no? Es como cuando tienes pocas cosas en tu casa para cocinar, tienes que lucirte más. Pues la estructura me condicionó eso, sobre todo lo de los 3 narradores. Y después que, claro, uno no puede ser objetivo con lo que lee, ¿no? La gente, los lectores, el feedback que me han dado es que la novela corre muy rápido y eso es típico del género, ¿no? Que corra rápido, que sea ligera de leer. Hombre, yo tenía al hacerlo en los 2 tiempos y en el mismo sitio y con los mismos personajes, el reto, entre otras cosas, era que el lector no se volviese loco
al pasar de un capítulo a otro y encontrarse en un San Lorenzo del Escorial del 89 y del 2016. O sea, que tenía que tener hacer mucho hincapié en el entorno para que el lector, a pesar de que siempre lo pongo, se encontrase otra vez. Además, las dos partes pasan en verano y tenía que meter ya directamente en las primeras frases o en la primera descripción de cada capítulo el hecho que el lector supiese dónde estaba para que no se perdiese. Y eso, bueno, la verdad es que no fue... Ya lo había utilizado antes en las dos primeras novelas que escribí en Francia, y al escribirlo no es tan complicado porque yo siempre escribo primero, o sea, voy escribiendo con las dos historias paralelas, pero nunca intercaladas, las intercalo siempre al final. Entonces es más fácil, el intercalarlas no es fácil, es un día siempre complicado, pero en eso no resulta más problemático. Lo único que resulta problemático es para que el lector no se sienta de repente, pero hombre, ahora estoy otra vez a finales de los 80 y no me he enterado y estoy en la mitad del capítulo. Eso sí es un poco que tienes que prestar atención. ¿Y en tu caso, César? Yo con la estructura me encontré a medida que iba tejiendo y destejiendo. O sea, yo estaba ahí haciendo cosas y la estructura curiosamente apareció al final. O sea, he ido construyendo la casa por el tejado, o sea, y al final surgió la estructura. Eso, digamos, me llevó a tener que transformar mucho las cosas en algunos momentos para que todo lo que había hecho ya cuadrara con la estructura. Algunas cosas desaparecieron, otras tuvieron que hacerse, pero yo no tenía un plano, sino que me fui tropezando con él. O sea, fui encontrándome, o sea, los hallazgos me los fui encontrando haciendo cosas y la estructura fue una de ellas. Al final, para, digamos, colocar toda esa información que yo quería colocar o esa historia que yo quería contar, necesitaba esa estructura, pero curiosamente la estructura, aunque subyace, pero apareció al final. Hay un aspecto que me parece además clave, y no es un nexo que tengan en común, pero sí es algo fundamental en la novela de los tres, y es el escenario. En tu caso, San Lorenzo del Escorial, en tu caso una chatarrería, un desguace, y en tu caso ves esa ciudad sin determinar, que todo apunta a que puede ser Las Palmas de Gran En Canaria. Las Palmas tuneada. Exacto. Entonces me gustaría que habláramos de eso porque casi adquiere la identidad de un personaje. Entonces, ¿hasta qué punto también les condiciona el escenario? En tu caso, yo estoy A mí paseando por las calles. me condicionó una barbaridad, pero bueno, fue una decisión voluntaria, porque yo viví muchísimo tiempo en el extranjero y mi vínculo con España era San Lorenzo del Escorial, porque era lo único que mis padres guardaron cuando nos fuimos a vivir al extranjero. Y entonces yo me fui a principios de los 90, y entonces tenía también los años 80 muy presentes, que yo creo que eso es una cosa que la gente no se hace cargo, que cuando nos vamos al extranjero nuestra memoria se queda anclada en el momento en el que nos vamos. Entonces yo tenía unos recuerdos de San Lorenzo del Escorial que mucha gente de San Lorenzo del Escorial ahora no tiene, que ahora los han recuperado. En muchos casos me han dicho, ¿cómo te acordabas del Melonero si el Melonero se fue hace 20 años? Para mí el Melonero estaba siempre ahí, porque yo le había visto toda mi infancia y el Melonero era una constante de la esquina del mercado que siempre se ponía todos los días ahí. Yo le compraba el melón y la sandía con mi abuela. Y entonces, por eso me capacitó un poco a hacerlo en esas dos épocas. Y San Lorenzo del Escorial, además, bueno, aparte de que a mí me parece un decorado magnífico, porque es un pueblo maravilloso que unifica todo lo que es el arte, la cultura, absolutamente todo, con un pueblo maravilloso que además es todavía muy vivo y muy genuino y muy agradable, porque la gente se conoce, todo el mundo se habla de tú, todo el mundo se conoce, son vecinos en el puro sentido de la palabra. Y además tiene una naturaleza maravillosa. Quiero decir que ya tenía un decorado estupendo que me condicionó un poco al resto. Me condicionó a la Guardia Civil, porque era una población pequeña, por eso tuve que hacer de mis investigadores guardias civiles, y me condicionó, digamos, a intentar enseñarle a la gente lo que es ese pueblo, que lo hice a través de mi comisaria, de mi investigadora, de mi Guardia Civil, que es medio alemana y que llega al pueblo. Entonces descubre un montón de cosas que su compañero, José Luis Cano, que es oriundo de la zona, le va explicando, y le explica las diferencias entre los dos pueblos, porque uno se llama San Lorenzo
porque el otro se llama El Escorial, le explica los motes que se ponen los unos a los otros, le explica el clima, todo un tipo de cosas que a mí me encantaba, porque es un sitio que me encanta. Me quería explicarle al lector y cosas que me parecen muy curiosas, y entonces eso fue un poco... Ahí acabé yo en esa zona maravillosa de la Sierra de Madrid. Bueno, la ciudad de Las Palmas está claro, escribir sobre lo que uno tiene cerca es más fácil, ¿no? También es verdad que toda la novela, una constante es coger determinados estereotipos y exagerarlos y hasta retorcerlos y a veces deformarlos, ¿no? Entonces, una de las constantes de la novela negra pues es la localización, ¿no? La Barcelona de Montalbán, todos los escritores hacen referencia al lugar donde escriben. Entonces, ya en Las Palmas había escritores que escribían muy bien sobre la ciudad. Yo soy de Las Palmas, pero no me crié en Las Palmas. Yo llegué cuando vine a estudiar y sí que es verdad que a mí la ciudad me pareció, era una ciudad cuando yo llegué, pero me parecía un pueblo grande, ¿no? Donde todo el mundo se conocía, todo el mundo estaba relacionado. Y al principio tú te sientes un poco como extraño. A pesar de que aquella era mi ciudad y en mi carnet de identidad decía nacida en Las Palmas, como yo no venía de allí, entonces quise que eso no pasara en mi novela, que cualquiera que no fuera de Las Palmas pudiera sentirse en su ciudad. Y los que son de Las Palmas pudieran reconocer determinados sitios que estaban un poco cambiados. Por ejemplo, el Parque de San Pelmo, todos sabemos que es el Parque San Telmo. Pero el que no es de Las Palmas, pues tiene una ciudad nueva en la que no tiene una ciudad con puerto, una ciudad con mar. De hecho, acerco algunas cosas porque me interesa en la novela que estén más cerca. Y podía jugar con eso. Y era otro autoguiño, por decirlo de alguna manera, de esta no es Las Palmas real, es Las Palmas que yo me imagino. Pero yo creo también que es muy divertido, porque yo siempre pienso que las novelas, por eso es muy gracioso lo que dices, porque las novelas policíacas a mí me parecen siempre una novela de viajes. Porque cuando el momento en que es como una guía, porque cada vez que te vas a un sitio y si eres lector de género negro, de novela policíaca, no hay nada más maravilloso que visitar una ciudad y que de esa ciudad exista un comisario. O sea, yo siempre digo, Domingo Villar, te vas a Vigo, sabes perfectamente dónde tienes que comer, sabes que no puedes pedir percebes los lunes, y si te vas a Sicilia no se te pasa por la cabeza pedir un filete a la plancha, porque claramente sabes que Camilleri nos ha enseñado con Montalbano que ahí lo que se come es la melanzana al forno y lo que se come es la sepia no sé cómo. Y, bueno, por ejemplo, nosotros veraneamos en el norte de Francia. Hay un comisario que está en Concarneau, que es una ciudad, bueno, en Finisterre, y sabes perfectamente cuál es el bar al que tienes que ir a tomarte las ostras. Entonces, yo creo que eso es muy gracioso, porque es una visión, digamos, muy humana de las ciudades que la novela policíaca tiene la posibilidad de dar. Yo, por ejemplo, me paso la vida por El Escorial. Yo creo que el que se lea mi novela sabe perfectamente dónde tiene que comer, que es una cosa que después me echan mucho en cara, porque me dicen, tus comisarios no van a llegar a la tercera entrega porque se pasan la vida comiendo chistorra, morcilla, la caña en la plaza y tal, que me toca las narices, no van a tomarse una ensalada de quinoa en la plaza del Escorial. Entonces es un poco yo creo que eso es una cosa que las humaniza mucho y bueno, a mí me divierte una barbaridad cuando lo encuentro. Y tu escenario es distinto, radicalmente distinto al de una ciudad, es un desguace. Bueno, el desguace es un museo del desastre, entonces era el sitio perfecto para un sindicalista norteamericano en esa época, ¿no? Era un buen sitio para ocultarse. Entonces, bueno, me parecía... Y luego el otro escenario, que es la ciudad de Los Ángeles, pues es una ciudad mitológica dentro del cine negro. Y claro, la ciudad que aparece ahí es mitológica e inventada, claro. O sea, es esa especie de mítico Los Ángeles que nos suena pues, de las novelas de Raymond Chandler o de James Ellroy o de todos esos escritores que han escrito sobre Los Ángeles. Entonces, pues ahí en realidad todas las calles son como inventadas, ¿no? De Mulholland Drive se entra en Sunset Boulevard, pero en realidad no tiene por qué haber conexión. Pero bueno, era un poco eso, crear un espacio mitológico que se llama Los Ángeles. Y ahí está el desguace. Me gustaría también preguntarles, tu novela la publica, está editada en Cazador, la tuya en Barret y la tuya en Ciruela, como dijiste, pero
y lo estuvimos comentando esta mañana, la relación que tiene el escritor con los responsables de estilo de cada editorial. Tú comentabas algunas anécdotas curiosas porque claro, tú eres de aquí, de las islas, y tienes una manera, como tenemos los que somos nacidos en las islas, de hablar de una manera distinta. Hubo cierto también, bueno, no sé, de buena lid con el corrector, pero ¿hasta qué punto lograbas convencer o no a quien te está corrigiendo? En tu caso también sé que también tuviste cierta, no sé si llamarlo trifulca, pero No, sí, trifulcas, no son excesiva. trifulcas. No, pero además es que es verdad que fueron, perdón. Bueno, Oye, en el caso de César, no sé si tuviste también que batirte en un ring con el corrector de la novela o no. No, no, la verdad es que no. No, yo con la editorial con la que, vamos, a la que he mandado los 2 libros, pues la verdad es que están muy locos. O sea, es como, si les propones algo así, siempre dicen que sí, con entusiasmo. Luego puede que haya matizaciones y tal, pero sobre todo en el caso de la novela, yo prácticamente con el corrector no he tenido ningún problema. Entre otras cosas, porque creo que la novela, que creo que la corregí yo. O sea, quiero decir que no tuve... En otras ocasiones sí que he tenido un corrector de estilo y que dice, oye, esto quizás habría que explicarlo más, o no se ve, o quizás esto sobra, o tal. Pero en este caso no se dio porque creo que la corregí yo. O sea, yo ya creo que tengo un cierto... que ya tengo un juez dentro, más o menos. Claro, pero ahora que me dice eso, ahora entiendo por qué no hay numeración de página normal, sino 11, 11, 11. ¿Eso por qué fue? Bueno, la cosa del 11 es que de repente un número empieza a aparecer en tu vida. Yo no creo, o sea, yo no hago análisis numerológicos ni nada de esto, o sea, pero de repente empieza a aparecer y ¿por qué aparece? Entonces hay una serie, empezaron a darse una serie de coincidencias, como que el número de personajes de los autos locos, el número de coches son 11, entonces empezaron a aparecer y el 11 aparecía constantemente, ¿no? Entonces dije, pues 11. Era el título, el título que tenía la novela inicialmente era ese. Tengo que hacer una corrección porque el Siruela, o sea, digamos, no tuve la más mínima trifulca. Lo que fue que cuando me corrigieron la novela la primera vez, de repente había 3 laísmos seguidos. Y es verdad que Estrella, que es súper cuidadosa, corrigió los laísmos, cosa que hubiese sido en un caso, digamos, en una narración completamente adecuado. Lo que pasa es que es verdad que en San Lorenzo hay a veces mucho laísta. Y entonces yo intento que cada personaje hable un poco desde su situación real. Y entonces es verdad que te encuentras a veces unos giros populares que no existen en otros sitios y que en San Lorenzo están presentes. Y que yo por eso luché mucho porque se quedase. Pero no tuve que luchar, sino simplemente dije, no, es que es laísmo porque ahí hay laísmo a veces. O sea que... Pero me dejaron completamente carta abierta. La novela llevaba poca corrección porque con la estructura que tenía, la editora y yo nos reíamos, decíamos, la novela es incorregible como tú, me decía, porque no se podía meter mucha mano porque la estructura estaba bastante encorsetada. Entonces, por ejemplo, es verdad que hay ciertas palabras que yo me invento un poco, yo compongo, y después hay palabras muy nuestras, muy canarias. Yo siempre intento que si pongo palabras canarias, hay muchas palabras que nosotros decimos palabras canarias y están en el diccionario de la RAE, solo que los peninsulares las usan menos. Y después, si no, voy a la Academia Canaria de la Lengua, que para eso está, y yo siempre tengo ahí mi enlace que se lo mando, pero hay algunas que no están. Y después hay algunas que en unas islas se dicen de una manera tal, y estas las ponemos en cursiva. Y yo a mí las cursivas no me gustan, es una cuestión de gusto, no, me molesta cuando leo un texto tanta cursiva, ¿no?
Y yo decía, pues no quiero ponerla en cursiva. Acordamos que no las ponemos en cursiva. Pues entonces no pongas en cursiva ninguna. Pues no ponemos en cursiva ninguna. Pero bueno, esos son anécdotas. La verdad es que la editora se portó súper bien y entró al trapo de todo. Yo recuerdo por Facebook una señora, en una de las expresiones yo puse, estaba hecho gofio. Y todo el mundo sabe lo que es el gofio, incluso en la península. Pero una señora por Facebook me dijo, dice, entiendo que eso de estar hecho gofio debe ser muy malo. Digo, sí, por el contexto, digo, sí, estaba fatal el pobre. Pero bueno, así todos aprendemos y todos nos enriquecemos, ¿no? Y después, claro, están las cosas de la tipografía, que siendo puristas, pues a lo mejor algunas palabras que no tal deberían estar en cursiva, pero tú tienes cierta potestad para decir no quiero tantas cursivas, las cursivas las justas, ¿no? Lo que hablábamos esta mañana, cuando pones algo en inglés, pues vale, sí, lo ponemos en cursiva. El título de un libro, vale, sí, lo ponemos en cursiva, pero si va a poner en cursiva todas las palabras que uno se inventa, pues se llena aquello de cursiva. Voy a pasar a las preguntas que me han pasado del público. La primera es, ¿cuál es el canon de la novela negra? Si hay. Esa pregunta no es para mí, ¿eh? No. Porque después todo el mundo se enfada. La novela negra en general tiene unos estereotipos. La novela clásica, por así decirlo. En la novela mía no hay... Es decir, hay alguien que quiere algo y hay otro que quiere lo mismo. Ya tenemos un conflicto. Y eso es razón suficiente para querer matarlo. Pues todos lo sabemos que eso es así. Cuando tú quieres algo y otro quiere lo mismo, tú lo puedes matar. Pues en la novela negra siempre, no tiene por qué haber un asesinato, pero normalmente hay un delito. Eso era una cosa. Y a mí eso me gustaba, para lo que yo quería decir, porque la novela negra a mí me sirve, la denuncia social es otro de los cánones, que después hay quien dice que no tiene por qué, pero yo pienso que sí. El denunciar una situación en la novela, que yo tenía ganas de contar ese mundo de la apariencia, ese mundo. De hecho, yo no sé si ustedes se acuerdan que en Tenerife se dio un caso así, un empresario encargó el asesinato de otro empresario y lo mató, y de hecho fue noticia hace poco porque salió de la cárcel, no sé si con un permiso o ya cumplió la prisión o algo. Yo vi una noticia de que ya había salido. Entonces esa era una de las fuentes de inspiración. Hay una serie de personajes estereotipados. El sicario pues es uno de ellos, y yo, claro que yo los cojo y los paso por mi Turmix, y esos personajes no son como en las novelas negras clásicas, ¿no? Porque ya están escritas y están escritas mejor de lo que yo puedo escribir cualquier cosa. Entonces yo lo que hice fue estirarlo. El papel de la mujer en la novela negra también está como muy estereotipado. Yo quise cambiarlo. Aquí el blog La pared vacía, Marta Marne, si ustedes quieren saber más de eso. ¿Qué más cosas de estereotipos? Bueno, se dice lo de la localización. En las novelas negras es típico la localización, y a veces yo me encuentro con novelas negras que digo, sí, muy bien, pero ¿por qué me estás contando una guía, como dice ella, de Madrid? Yo si quiero una guía de Madrid me la compro. Si me estás describiendo una ciudad, me la estás describiendo porque eso viene a colación de la historia que me quieres contar, ¿no? Entonces, yo en la mía fui muy cuidadosa con eso. ¿Es necesario describir esto? Sí, es necesario, porque si se va a matar en una carretera, tendremos que describir cómo es la carretera, ¿no? Pero si no, ¿para qué? Los cánones, después la violencia es otro de los cánones de los estereotipos de la novela negra. Pues era coger todas esas cosas y agarrarte a ellas para después estirarlas y a veces romperlas. Después tú hablas con gente y te dicen, no, esos no son los cánones de la novela negra. La novela negra no tiene por qué ser así. Bueno, pues yo opino que sí. ¿Existe o no para ti el canon? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿A mí? Sí. ¿Jim Thompson es novela negra? Lo han encajonado ahí, ¿no? Yo, como dijo aquí el director del festival en el prólogo que te escribió, Alexis dice no hay una distinción entre novelas literarias y novelas de género. Yo estoy de acuerdo con eso, no debería de existir una distinción. Si existe la ciencia ficción, si existe... pero dentro de... Yo creo que todo, si nos apuramos, donde aparezca un crimen, tiene algo de negro, ¿no? O de color negro. Pero por eso... Jim Thompson para mí es un escritor como puede ser Dashiell Hammett o muchos, pero incluso considero escritores los que se dedicaron al género de la ciencia ficción, al margen del género al que se dedicaran,
Pero dicho esto, son ustedes los que yo tengo que interrogar, no ustedes a mí. Entonces, hay otra pregunta, esta es para ti, Teresa. Dice, ¿se van a traducir las novelas que escribí, tus 2 novelas Las publicadas francesas. en Francia al castellano? La primera yo creo que tiene pocas posibilidades porque va de la guerra de Argelia y la guerra de Argelia parece que en España no interesa tanto. La segunda está comprobándose a ver si funciona y espero que sí, porque la segunda es una historia apasionante que cuenta, bueno, pues la historia es un crimen que pasa entre 1870 y 1900, bueno, nuestros días, en Alsacia-Lorena, que es una zona muy conflictiva en Francia, porque siempre pasó de un lado a otro, siempre tuvo muchos años que era alemana, después fue francesa, después volvió a ser alemana, después volvió a ser francesa, después alemana, después vuelve a ser francesa. Y es muy interesante porque hay muchos paralelismos también con regiones españolas y te cuenta, bueno, es un drama que te hace amar Europa y por eso a mí me gustó mucho el tema, así que espero que sí, que Siruela a lo mejor esté contenta y se decida a publicarla. Es decir, que hay posibilidades. Espero que sí, sí, parece que sí. Hay otra pregunta, no la entiendo muy bien. Dice, ¿el porqué de matar qué sentido tiene? ¿Por qué? No sé si este era el concepto de la pregunta que me habían planteado. El porqué de matar, ¿qué sentido tiene? Y después me ponen genocidio, gente indefensa, mentes enfermas. Pero no sé qué... Hombre, la No, sí, novela sí. negra es digamos, el matar es como la venganza. ¿Por qué se hacen novelas de venganza? Al fin y al cabo, el matar también tira mucho. O sea, que es toda una consecuencia de los conflictos humanos. Monterroso decía lo del amor, la muerte y las moscas, ¿no? Matar es lo que hacemos. O sea, quiero decir, los seres humanos. Hacemos muchas más cosas, pero matar es una de ellas. ¿Por qué no matar? Mira, o sea, quiero no decir, tiene por qué, sí, es lo sí, que la gente se yo está... decía. O sea, pero que nos matamos continuamente. O sea, hay guerras y el mundo funciona con esa dialéctica. O sea, que, Lo que yo decía es antes es que una no tiene pregunta por qué un poco- haber una muerte, ¿no? Basta con que haya un delito o una ruptura del orden, ¿no? Con que no tiene por qué morir nadie, basta con que se rompa el orden establecido para que ahí tengamos la base para una novela negra, ¿no? Pero matar en una novela libera mucho, ¿eh? Ustedes prueben. Mira, ahora que... Escriban algo y maten a alguien en la novela y verás que se quedan a gusto. Hombre, no sé si os acordáis de Sue Grafton, la que escribió de adulterio. Sí, el abecedario. Pues yo una vez leí cómo había empezado ella a matar, que me partía de risa porque dije, bueno, es que mi marido se largó con otra, y me dejó sin un duro, yo estaba desesperada, no sabía qué hacer y pensé, ¿qué hago? ¿Lo mato? Y entonces se me ocurrió que, bueno, claro, que si le mataba, no sé si yo era muy perfecta para hacer el crimen perfecto, que a lo mejor le mataba, me metía en la cárcel y un poco mal. Entonces decidí matarle en el papel, me quedé ancha como ninguno y, bueno, pues efectivamente escribió, creo que hasta la Y. Así que encima fue una autora súper reconocida, así que de vez en cuando matar es liberador. Literariamente. Literariamente. Sí, sí. Tenemos todavía un poquito de tiempo. Sí me gustaría que la pregunta que nunca se les plantea a los escritores, que es, después de estas novelas publicadas, si ahora están trabajando en alguna nueva y si se atreven a decirnos de qué van Esa a es ir. la Si van a seguir cuestión. siendo... Yo, el 9 corto lo escribí en el 2019, lo escribí antes de que fuera la pandemia. Había un capítulo que no me quedé conforme con él y ese capítulo lo corregí ya en septiembre del 2020. Pero desde ese tiempo hasta ahora yo venía dándole vueltas a otras historias. Tenía otra historia por ahí que la tengo aparcada, que es una historia que requiere de mucha documentación. Y claro, con la pandemia no podías ir a los registros y no podías moverte como tú querías y la aparqué un poco. Y surgió otra novela negra, porque la novela negra, yo la comparo con la canción protesta, ¿no? Es como cuando la gente dice no hay denuncia social, digo, pues a mí lo que me gusta es eso, ¿no? Que dice no tiene por qué haber denuncia social, a mí lo que me gusta de la novela negra es esa parte, ¿no? No tanto la denuncia, sino el reflejar una situación. Y después ya tú denuncias o no denuncias, si eso te gusta o no te gusta, porque incluso con el 9 corto yo hago muchas parodias de cosas y después algunos lectores las han leído y las han tomado justo al contrario, ¿no? Como un homenaje. Digo, pues bueno, cada uno tiene su novela.
Entonces, durante ese tiempo pues surgieron otras cosas, y surgió otra novela negra. El querer contar, en principio querer contar algo concreto. Y empecé a darle vueltas. Al principio no era ni siquiera una novela negra y después pensé, es que la mejor manera de contar esto es desde una novela negra. Y digo, y si va a ser una novela negra, que sea con una restricción. Porque ¿para qué vamos a escribir si no es con una restricción? Entonces, si la otra era 9 palabras por frase, pues esta lleva otra restricción, que no es una restricción matemática, y que en principio yo no voy a decir, porque yo creo que es muy evidente, y creo que también es satisfactorio para el lector, cuando la lea, decir, ah, mira, esto es así, ¿no? Porque eso forma parte del gustillo de leer, ¿no? Cuando tú lees y dices, ah, mira lo que hizo. O sea, otra negra con restricción. Yo tengo otra negra que, si todo va bien, sale en octubre, que sigue, son los dos mismos investigadores, sigue sucediendo en San Lorenzo del Escorial y también va en 2 tiempos paralelos, porque a mí es una cosa que me gusta mucho, que el lector conozca los personajes en la época anterior y en la actual, y entonces que los pueda, que digamos que haga un seguimiento a través de los investigadores, que siempre es claro, tú comienzas con un crimen, los investigadores van yendo cada vez más atrás y en el tiempo del pasado vas avanzando cada vez más. Quiere decir que cuando esas 2 tramas llega un momento que confluyen la una en la otra, si lo has hecho bien, el lector conoce ya a todos los personajes que han tenido, que confluyen en toda esta novela, antes y después. Conoces el pasado, conoces el antes del crimen, el después del crimen, que yo creo que es muy importante también el saber cómo repercute un crimen en todos los que están afectados, y no solo en el muerto, sino todo su entorno, cómo está esa gente 30 años después, que es por eso me divierte mucho. Y entonces la actual pasa también pasa por un lado en 1980 y por el otro en 2015. O sea que están un poco pues parecida a esta, solo que un poco más profundamente en los años más frescos de la transición. O sea, esta tiene un poco un cariz más postfranquista, más acusado que la otra. ¿Y tú, César? Yo estoy armando un libro de relatos que, digamos, la idea central es el exceso. Entonces, así, en abstracto. O sea, y luego quiero escribir una novela de terror, o por lo menos de género de terror. Tengo más o menos ahí un argumento y supongo que será lo siguiente. Y novela negra no creo que de momento escriba más. Bueno. Aunque como comienzas La casa por el tejado, sí, igual bueno, puede que la de terror y se acabas convierta en una negra. Igual la de terror se convierte en novela negra directamente. Así que... Bueno, pues dicho esto, 9 cortos de Carmen Nieto, Maldito Perro Pulgoso, yo también sé pronunciar las R, Alexis, de César Sánchez, y Los dos lados de Teresa Cardona. Tienen a los autores, tienen las novelas aquí, tienen a los autores para que se las firmen. Yo que ustedes aprovecharía el tiempo y lo haría. Así que muchas gracias por este rato, de verdad lo he pasado muy bien y hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues lo que ha dicho Eduardo, los van a tener aquí un ratito, pero un ratito cortito. Hoy sí vamos a ser puntuales, o sea que a las 8 volvemos con Marcelo Luján. No se me pierdan y aprovechen el huequito. Muchas gracias. Tade, ¿has jugado alguna vez? No. Vale. El juego consiste en descubrir quién fue el asesino, en qué habitación ocurrió el asesinato y con qué arma se perpetró. Gana quien lo descubre primero.